parte de las cargas. Como les dije, normalmente en cualquier programa, ya en las últimas versiones, más que todo en el CCI o en el del Autodesk, que son el Revit y el Robot, y para la parte del CCI, el ETABS y el SAP, en sus patrones de carga, a ver, te voy a abrir el SAP más, por si acaso. Nosotros ya sabemos cuáles son nuestras hipótesis de carga, que normalmente en un software estructural se le llaman patrones de carga, que son los tipos o los casos de carga, perdón, que van a existir en nuestra estructura. ¿Qué cargas van a aplicarse o a las cuales están sometidas estas estructuras que nosotros estamos diseñando? Nosotros ya conocemos una variedad de tipos de carga, de las cuales esas igual están orientadas o están regidas en función a las normativas que nosotros tenemos vigentes en nuestro medio o a nivel mundial. Sabemos que los tipos de carga que nosotros, perdón, los tipos de carga a los cuales nosotros vamos a estar referidos. No voy a abrir cualquier archivo ya para mostrar las cargas. En base a la normativa de la ASCE, ya sea la 716 o ya sea la 722. Sí, William. Supongo que es... Ahí. Pensé que tenía una pregunta. Entonces nosotros tenemos las cargas muertas, las cargas muertas por hielo, que es lo que nos da la norma, las cargas sísmicas, las cargas en función a fluidos en base a la altura, que son presiones de pared más o menos. Estas float load todavía yo no las he utilizado, entonces no las puedo definir, que tal vez en base a un análisis más exigente, más minucioso, pueden entrar estas. Estas cargas tampoco las he visto hasta ahora, pero dice que son cargas de presión de agua. Las cargas vivas, que son cargas transitorias, que tienen cierto tiempo de aplicación y que van variando en la posición correspondiente a la estructura que nosotros tenemos. Las cargas vivas de techo, roof light load, cargas nocionales, cargas de lluvia, cargas de nieve, cargas de temperatura, cargas de viento y cargas de viento debido al nevado o al hielo. Entonces nosotros nos vamos a abocar netamente a lo que son las cargas de hielo, cargas de viento, cargas de nieve. Secuencialmente o accidentalmente podemos utilizar las cargas de lluvia, que no son tan incidentes en nuestro medio para ciertos criterios, pero las podemos utilizar, las cargas vivas de techo y las cargas vivas. Obviamente las cargas muertas
en nuestro análisis, dependiendo algún componente o aditamento que nosotros vamos a poner sobre nuestra estructura, vamos a poder considerar alguna carga muerta. En una edificación normalmente estas cargas muertas son cargas muertas no estructurales, que les voy a definir a continuación. Esto es lo que nos define la norma SSL E716. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestra norma boliviana, la 1225.0021, habla de todas las cargas consideradas y los tipos de carga con las cuales nosotros vamos a trabajar en Bolivia. Entonces, si vamos bajando desde la parte de la portada de la norma, tenemos todo el índice donde se desglosa cada capítulo correspondiente, y por ahora nosotros vamos a ver la parte del capítulo 1. Entonces, el capítulo 1 normalmente habla de una introducción o de las generalidades de cualquier documento que nosotros vayamos a ver. Pues bajamos y la aplicación de la norma. Dice: el supervisor de obra, si no es autor del proyecto, y el superintendente de obra están obligados a comprobar lo que figura en la parte de acciones adoptadas en el cálculo de la memoria del proyecto. Entonces, necesariamente nosotros, cuando empezamos a emplazar, empezamos a hacer el diseño de cualquier tipo de obra civil, ya sean de obras de índole estructural, vial, hidráulica, sanitaria o geotécnica, necesariamente tenemos que tener una memoria de cálculo en la cual nosotros nos estamos amparando o nos estamos refiriendo a qué tipologías y qué efectos van a trabajar sobre nuestra obra civil. Para ello es que existen estas normas correspondientes, y nosotros tenemos que especificar por qué estamos utilizando cada valor, cada capítulo, lo que esté referido aquí en la norma, y eso tiene que estar, se me da la palabra de la lengua, eso tiene que estar detallado. La otra palabrita se me olvidó ahorita, me voy a acordar. Y como toda normativa, la aplicación es de uso obligatorio. Al decir que es de uso obligatorio, no es necesario, pero no es obligatorio también cumplir ciertos valores. Estos valores que vamos a ver a continuación igual están regidos en base a experiencias y normalmente a estudios, lo cual aquí en Bolivia agarramos, copiamos y pegamos cualquier normativa extranjera que tengamos, la adecuamos a nuestro medio y ya está. Las acciones climáticas, acciones transitorias que tenemos por efectos dinámicos, no vamos a ver en este punto de la materia, tal vez un poco la parte del viento, pero de manera estática. Entonces, las unidades igual están en función al sistema interno, bueno, en este caso al sistema MKS y al sistema internacional. Las conversiones correspondientes en cuanto a fuerzas, esfuerzos, densidades, y normalmente esto es casi 10 veces más un kilogramo fuerza en comparación al sistema internacional, que son casi 10 newtons. Además, en el capítulo 2 nos indica la parte de las definiciones, clasificaciones. Entonces, ¿qué tipos de cargas nosotros vamos a utilizar? ¿O qué hipótesis de carga, como es visto casi en la materia? Entonces, las hipótesis de carga o los tipos de carga o los patrones de carga que nos hablan en los programas, más que todo por la nomenclatura,
Hablamos de cargas muertas, cargas variables o cargas transitorias, que también se los conoce, y algunos efectos o cargas dinámicas que tenemos sobre la estructura. Cargas muertas, tenemos la carga de peso propio, que es una carga característica de cualquier material en función a la gravedad, y la carga permanente. Al hablar de la carga permanente, nosotros también la conocemos como la carga no estructural. Entonces, esta carga no estructural está en función a varios componentes o aditamentos en los cuales trabaja nuestra estructura. ¿Cuáles están incluidas aquí? Están incluidas las cargas de piso, ya sea en una edificación. Tenemos, si es que nuestro piso es cerámico, es de parquet, mármol, cualquier otra cosa. Tenemos el contrapiso. Normalmente se le pone una capa de 5 centímetros igual a cualquier losa para uso de tránsito, en este caso para poner por encima el piso o el lucido de nuestra vivienda. Tenemos la parte de las instalaciones, ya sean eléctricas, sanitarias y de otro tipo, y otra considerable sería la parte de la tabiquería, que es una de las más incidentes, que son los tipos de muro de separación para el caso de un sistema porticado y en un sistema de mampostería confinada o albañilería confinada, en donde los muros son los elementos estructurales. Entonces estos tabiques no cuentan o no forman parte de las cargas permanentes no estructurales. Netamente vendrían a ser parte de las cargas muertas estructurales, que sin esos componentes nuestra estructura no tendría estabilidad. Y aquí en la nomenclatura de nuestra región tenemos la sobrecarga de servicio, que es la carga viva, carga de lluvia, carga de nieve, que esto también, como sinónimo, ya les había mencionado, tenemos la carga de granizo. Obviamente lo único variable es la parte de las densidades del material, que pueden ser similares. Cargas de fluido y cargas vivas de techo o cargas vivas de cubierta. Acciones térmicas, efectos de temperatura por dilatación térmica o contracción térmica del material. Acciones de terreno, en este caso es empujes activos, pasivos del terreno. Cargas de viento, lo que les había mencionado, y la parte del efecto dinámico sísmico. Entonces, estas hipótesis de carga o patrones de carga nosotros vamos a definir justo ahora al hacer nuestras planillas. Entonces, para eso he abierto el ETABS, para eso he abierto el SAP. No importa en el SAP es la misma. Entonces yo tengo la definición de mis materiales, secciones y demás. En la parte de patrones de carga, aquí yo voy a definir los tipos de carga o las hipótesis de carga que van a influir sobre mi estructura. Nuevamente, tengo la carga muerta, la carga viva, la carga de viento. Estos de aquí abajo no le den importancia, son otras cosas. Entonces, en la carga de viento, dependiendo a la normativa con la que voy a trabajar, puedo modificar ciertos factores. Y esto es lo que les decía. El INGE no quiere que utilicemos el diseño automático para la carga de viento en el SAP, en el ETABS, en el robot, en el CIPE y en el RAM, en la versión que yo les he pasado. Ya esto puede ponerse automático. Lo que llegaría a ser la velocidad del viento, el tipo de exposición, factor de elevación, factor topográfico, factor de ráfaga, factor de direccionalidad del viento, en función a la altura de mi edificación, y también en función al efecto, si va a ser de manera dinámica o va a ser un viento estático.
Eso les voy a explicar cuando veamos la norma. Entonces, todo esto de manera automática en un programa yo no voy a hacer para mi diseño. Hay que hacer de manera manual. Entonces, los patrones de carga nosotros vamos a definir. Para este caso, en una edificación, las cargas de viva de techo y las cargas de granizo no son tan incidentes por el tema de que las cargas vivas van a ser mucho más grandes que estas. Y al aplicar las combinaciones de carga correspondientes, esto se compensa. ¿Ya? Entonces solo era para explicar esa parte de los patrones de carga. Yo necesito definir ahora o en qué normativa me voy a basar al momento de hacer mi diseño. Entonces voy a abrir el Classroom un poquito para ver eso. Entonces los patrones de carga que tengo ya había definido la anterior clase, ¿verdad? O las hipótesis de carga, que son la carga muerta. Esto vamos a entrar en un análisis. La carga de viento, que va a ser la última carga que vamos a ver hoy día. La carga viva de techo y el granizo. Entonces estas dos últimas van a ser las primeras que vamos a analizar porque son las más sencillas. Ahora, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Y que nadie tiene ninguna pregunta. Entonces, para la carga viva del techo, nosotros, bueno, ya les pasa esta planilla. Ya ustedes lo pueden modificar a su gusto. Les voy a indicar cómo funciona esto. Entonces, vengo a mi norma y busco estas cargas vivas de techo, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores correspondientes que van a trabajar sobre nuestra estructura en la parte de la carga variable? Que la definición de una carga viva de techo normalmente son cargas vivas de personas para mantenimiento de una estructura. Nosotros tenemos que buscar la carga viva de techo. ¿Dónde estamos? Sobrecargas. Está. Cargas vivas de cubierta. Si nosotros vamos a trabajar con la norma boliviana, tenemos en el capítulo 4, sección 9, cuando trabajamos con cubiertas planas, cubiertas horizontales o con pendientes y curvas. Y nosotros tenemos cubiertas tipo horizontal o planas tipo pendiente con caídas o tipo curvas de función parabólica, elíptica o demás. Nosotros centramos este punto. Entonces dice las cubiertas comunes planas, horizontales o con pendientes y curvas se diseñarán para las sobrecargas especificadas con la ecuación 4.2 u otras combinaciones de carga de control fijadas en los reglamentos específicos de cada material. Aquella que produzca las mayores solicitaciones en estructuras tales como invernaderos, donde se utilizan andamiajes especiales como superficie de trabajo para obreros, materiales u otras, no se podrá usar una carga cubierta menor especificada en la ecuación 4.2. Entonces, esta es la ecuación que va a corresponder a nuestro diseño.
Ahora, esta parte final que le digo, de andamiajes y demás, es cuando nosotros sobre nuestra estructura, sobre nuestro techo, sobre esta parte de la cubierta, vamos a tener vigas en donde van a haber rieles. Y aquí abajo, no sé, puede haber alguna, algún apoyo o algo en donde este riel sea una carga móvil transitoria. Hay que utilizar netamente esta ecuación. No podemos agarrar y hacer una minoración de carga, ¿verdad? Para los factores R1 y R2, que son los factores de reducción, en función al área tributaria que va a trabajar sobre nuestra estructura. Entonces nosotros no tenemos ningún riel, no tenemos ninguna carga viva fuerte incidente sobre nuestra estructura, solamente sobre nuestro techito. ¿Dónde estamos? Aquí van a venir personas y se van a parar para hacer el mantenimiento por si la calamina o la cubierta o la cumbrera se ha llenado de hojas, se ha roto o hay que reparar algo. Entonces aquí dice la sobrecarga viva de cubierta tiene que estar en sus valores. No. Los factores de reducción R1 y R2 se determinan como sigue. Entonces el factor de reducción 1 está en función al área tributaria para los techos en función al soporte del elemento estructural correspondiente. ¿Qué quiere decir? Estaríamos en este caso. Yo tengo mi techo de esta manera, ¿verdad? Tengo todas estas cerchas. Aquí está mi cumbrera, pero no lo voy a hacer un poco mejor. La parte media. Y sé que tengo correas en este sentido, ¿verdad? Cada nodo. Ahorita es una manera preliminar. Ahora, nuestra cubierta o nuestro techo netamente está descansando sobre las correas, sobre los elementos longitudinales, ¿verdad? Todo esto es nuestro techo. Dice que el área tributaria, si es menor a 19 metros cuadrados, mi factor de reducción 1 va a ser 1. En caso de que estemos dentro del rango de los 19 y los 56 metros, mi reducción de área, no de mi factor de reducción 1 va a ser esta ecuación correspondiente que está en función al área tributaria. Y si este es mayor a 56 metros, mi factor de reducción se resume a un valor de 0,6. Entonces, ¿cuál va a ser mi área tributaria? Vuelvo al gráfico donde está mi techo y con el color verde. Como sé que todas estas correas van a soportar mi techo, porque ustedes ven el techo en su casa o cualquiera, directamente esto sobre las correas descansa, no descansa sobre la cercha directamente. Entonces, toda mi área tributaria va a ser justamente a la mitad de la separación entre cerchas, ¿verdad? El más crítico, el que está más separado. Entonces, toda esta área llegaría a ser mi área tributaria, ¿verdad? La mitad a la derecha y la mitad a la izquierda. Entonces, aquí mi separación, yo sé que entre cercha y cercha, entre correr era 1, 2. Entonces, este 1, 2, la mitad va a ser 0,6 y la otra mitad va a ser 0,6. Entonces, el valor de la carga va a ser por 1, 2 del área tributaria, y sé que toda esta área también no va a ser un ratito. Sé que toda esta área no va a ser para toda mi correa, ¿verdad? Va a ser para
el área tributaria en donde también están descansando mis correas. Y sé que estas correas también descansan sobre las cerchas. Entonces, el área tributaria correspondiente va a ser justo a la mitad de la separación de las correas, ¿verdad? Entonces, aquí sería mi punto de aplicación y toda mi área tributaria de mi techo va a ser esto de aquí. Entonces, va a ser la separación entre correas y va a ser la mitad de la separación entre cerchas. Entonces, va a ser 1,2 por 3,5. 1,2 por 3,5 me da 42 metros cuadrados. O bueno, 4,2 metros cuadrados, ni siquiera 42, 4,2 metros cuadrados. Entonces, 4,2 metros cuadrados es menor a 19, por lo tanto mi factor de reducción va a ser 1. Y para la parte del valor del factor de reducción R2, me indica que cuando F vale 4, menor a 4, mi factor de reducción va a ser 1, y lo mismo que la ecuación de arriba, ¿no? Entre estos dos valores tengo esta ecuación y el valor de F va a ser de aquí. Entonces F dice que va a valer 0,12, F va a ser 0,12 por el valor de la pendiente de la cubierta. Entonces, para una cubierta con pendiente, en este caso con aguas, a caída de 2 aguas, nosotros la pendiente podemos conocer, ¿verdad? Y en este caso mi pendiente va a ser para este punto el valor de 6, que es aquí, creo, es a 4,8, perdón. Bueno, va a ser la misma pendiente de aquí, a 6 y a 9. Y este punto de aquí va a ser 10. Entonces mi ángulo alfa va a ser, o mi pendiente, va a ser el arco tangente de 3 sobre 10. 3 es 9 menos 6. Entonces, el valor de este ángulo, ustedes van a poner en función de la pendiente, o la pendiente sin el ángulo también, y no lo van a poner en porcentaje, directamente en el valor que tiene. Lo multiplican por 0,2. Normalmente este valor de F es menor a 4, por lo tanto el factor de reducción 2 va a ser 1. Y en función, para un arco cúpula, la relación de la altura de la cúpula y la longitud, en este caso sería H sobre D. Y esto hay que multiplicarlo por 32. Entonces ya sabemos que nuestra relación de nuestra ecuación va a ser LR por 0,96 por 1 por 1. Entonces, la carga viva de techo va a ser el 96% de la carga que yo quiero trabajar. Ahora, ¿qué valor yo debo definir para esto? ¿Alguien sabe algún valor correspondiente que puedo adoptar para mi carga viva de techo? Entonces, esta carga viva de techo, en función a la norma boliviana, me da que necesariamente o mínimamente puede ser 3 kilonewtons sobre metro cuadrado, que serían 300 kilos por metro cuadrado. Que normalmente este valor está sobredimensionado, porque en un metro cuadrado, o bueno, no está tan sobredimensionado, pero para un metro cuadrado tendríamos los 300 kilogramos, una fuerza de aire. Y este valor de aquí que yo tengo, de 0,96 kilonewtons sobre metro cuadrado, sale de la norma ASG.
Entonces, lleve la norma ASC, donde estamos. Voy a considerar esta carga. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. En la carga viva de techo. ¿Dónde está el 0.96? Aquí está. Esta carga viva de techo, para la parte de los valores de las cargas, dependiendo su uso u ocupación. En un uso residencial, donde estamos, para áticos o techos que sean inhabitables, o sea, que no sea de uso cotidiano, el valor que yo debería adoptar debería ser de 20 PSFs, que son libras por pie cuadrado, o su equivalente en el sistema internacional, que es 0,96. Y la norma nos da un valor de 300 kilogramos por metro cuadrado. Y este valor, igual aquí arriba, en la parte del uso de la carga viva de techo, pero no como carga viva de techo, sino como uso de sobrecarga o carga viva, tengo aquí, ¿dónde estamos? Entonces, no, yo no tengo aquí este valor. No tengo este valor aquí, porque está sobredimensionado para nuestro uso. Entonces yo puedo o bien adoptar el valor de la norma boliviana, el que hace rato les mostraba. Que es de 300, o el de la norma ASC, que les acabo de mostrar, que es 0,96. Ya tengo definidos los valores. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, en función al área tributaria, igual se hacen los factores de reducción, que son los mismos, los de hace rato, de la norma boliviana, R1, R2. Y trabajo con este valor correspondiente, que es 0,96 por 0,96, me va a dar esto. Ahora, en cuanto a las combinaciones de carga en función al área tributaria con el cual yo voy a trabajar, vamos a tener lo siguiente. Ya habíamos definido que es una hipótesis de carga. Ahora nosotros tenemos que definir qué es un estado de carga. Entonces, las hipótesis o los patrones de carga ya están definidos. Luego de esto vienen los estados de carga. Es un tema bastante importante en cualquier diseño estructural, y al final vamos a ver lo que es las combinaciones. Entonces, en cuanto a los estados de carga, como ya hemos definido nuestra hipótesis de carga, para nosotros un estado de carga es definir dónde va a ser la aplicación de la carga estructura. Porque normalmente nosotros asumimos o pensamos de que la carga, ya sea cualquier tipo de carga o cualquier patrón de carga, la combinación más crítica justo se va a dar cuando apliquemos toda esta carga sobre nuestra estructura, ¿verdad? O sea, como sobre toda la superficie, nosotros hagamos coincidir este valor. Entonces, si yo hago o yo aplico toda la carga viva de techo sobre toda la superficie de mi techo, con un cierto valor de la combinación de carga
ya sea con la carga viva, pero con la carga de viento o con la carga de nieve, granizo, cualquiera, me puede dar un estado límite o una fatiga de algún elemento, ya sea, no sé, de la cuerda superior, un valor de 100 toneladas, digamos, de compresión. Ahora, si yo para otro estado de carga, en donde todo este valor de la carga haga incidir en cierto sector nomás de mi estructura, en este caso son la parte derecha de mi cubierta, puede que el mismo elemento tenga un valor más pequeño, no sé, uno de 40, digamos, pero veo y más abajo el elemento, pero más abajo otro elemento ya me da un valor de 120, con la misma combinación con la que me ha salido aquí los 100. Aplico este estado de carga en el lado izquierdo y, perdón, entonces este elemento que me ha salido 120, capaz me sale 80, el que me salía 100 aquí, que era este, me sale 70, y en el otro lado, no sé, de la nada me sale 200, con la misma combinación. Y así voy viendo las hipótesis, perdón, los estados de carga o las combinaciones donde va a afectar más mi estructura. Para ello puedo yo definir ciertos estados de carga en base a un poco de criterio. Tampoco van a agarrar y van a aplicar, no sé, cada cercha o cada correa. Lo normal es de que hagan hasta 10 estados de carga por, por cada patrón de carga que tienen. No es tan necesario que ustedes apliquen un, un patrón de carga bien repetitivo, perdón, un estado de carga repetitivo. Entonces, para este caso, lo mismo, ¿no? Si yo hago incidir en la mitad de la cubierta izquierda superior y en la mitad de la cubierta derecha inferior, las solicitaciones sobre ciertos elementos estructurales pueden ser mayor en comparación a otras con los tipos de carga. Entonces, estos estados de carga, los más críticos, casi siempre se presentan en las cargas vivas de techo y en la parte de la carga de viento hasta cierto punto. Pues ya definido las hipótesis, ya definido los estados de carga, netamente aplicar. No de manera igual, esto les da como guía. Ustedes pueden cambiar ya la orientación en el L3, que es a la izquierda, y el L2 a la derecha. Y aquí abajo tal vez yo puedo agarrar, separarlo de más maneras, ¿verdad? Ya no sean de 3, sino cada 4. O en el otro sentido, aquí. A ver, voy a borrar esto. Yo lo separo en 3 partes, o en 4, y hago incidir en esta parte, y no en estas dos. Luego en el otro, y en esta mitad, y en esta otra mitad. Esto ya va a depender de su criterio y de ustedes cuántos estados de cargas quieran asumir. Por lo tanto, esto ya es a criterio de ustedes para carga viva de techo. No hay mucha complicación en esto, la verdad. Solo es la parte de los estados de cargas, porque una carga de techo normalmente es la carga de una persona, que son 80 kilos aproximadamente por metro cuadrado. Pero con los factores de reducción me puede dar a 59, a 60. No sé si alguien tiene alguna duda. Bien. Entonces, para la carga de granizo, si nosotros nos vamos a la ASCE, tenemos la carga, ¿dónde está? Esta de aquí.
Entonces, con esta carga de hielo, no es netamente parte de granizo, pero se lo considera también aquí por el tema de que a veces las cubiertas en Estados Unidos, en Canadá y en los países donde cae nieve, se acumula el agua y se congela. Entonces, directamente son como bloques macizos y aquí los tomamos como si fuesen granizo. Pueden utilizar esta, yo les recomiendo que no. Las ecuaciones son un poco más complejas en función de los perfiles y demás. Por lo tanto, nosotros nos vamos a guiar en la normativa que tenemos en el país. Dentro de la norma boliviana, esto ya es una norma, es un decreto supremo, o una ley incluso, ¿no? No tenemos estrictamente una referencia en cuanto a la parte del granizo, y es una falencia que se tiene en el medio cuando se hace diseño de cubiertas o de estructuras de galpones o naves industriales. Para ello nosotros tenemos lo que es, donde estamos, ya les había mostrado esta, es una guía, no es de uso obligatorio, pero ya se le está empezando a considerar en el diseño para las cubiertas. Una guía eh, diseñada y elaborada por el ingeniero Patrick Putnam de Sucre, y tenemos también una propuesta, no es una guía, es un poco más inferior, diseñada y elaborada por el ingeniero Reinaldo Zambrano. Ya les había dado puntos gruesos de esto, de cómo funcionaban estas guías, estas normativas. Por lo tanto, yo voy a directamente hacer la aplicación de las ecuaciones, porque ya les dije igual. Para esta guía de la propuesta del ingeniero Zambrana, el valor del peso específico del granizo es demasiado elevado en comparación a esta guía del ingeniero Putnam, mientras que el valor de los factores de corrección del ingeniero Putnam son mucho más grandes en comparación a los factores de corrección por pendiente de nuestra cubierta. ¿Ya? Netamente casi todo está orientado a esta ecuación, a estos factores, lo único que cambia es el peso específico. Y nos orientamos también en los estados de carga en los cuales nuestra estructura va a trabajar, dependiendo del tipo de cubierta también. Ahora, en la planilla correspondiente, esto yo lo voy a cerrar, ya no necesito. Me voy a venir a la carga de granizo. Para la propuesta de la carga de granizo, aquí está una propuesta ajustada. Nosotros tenemos la ecuación correspondiente para el peso o la presión que va a ejercer mi carga de granizo sobre mi cubierta, que es la ecuación de aquí. Y ahí donde estamos. Es esta de aquí, solo que sin el factor de corrección por pendiente. ¿Por qué? Porque en función a la guía que vamos a ver aquí, estos factores de corrección van a estar parametrizadas por la pendiente o por el ángulo de mi cubierta, que tienen diferentes valores para diferentes tipos de inclinación, mientras que en esta propuesta directamente estos valores del factor de corrección están referidas a 3 valores. ¿Ya? Pueden utilizar este también, no hay lío, vean cuál es el punto de comparación también con esta guía que tenemos aquí. Bueno, me voy a mi planilla.
Tengo mi peso específico, esto modifíquenlo a 700, 800, depende de su criterio también, y el espesor de acumulación. Normalmente en el lado de Quillacollo, los que viven por ahí, en el lado de Cris, Apunata, la acumulación de un granizo no sobrepasa los 10 centímetros. En la parte del Valle Alto, una que otra vez ha sobrepasado, pero normalmente los diseños se los trabaja con 10 centímetros de espesor de acumulación de mi granizo. Pero para estar un poco más seguros y un poquito tal vez sobredimensionar mi estructura por algún evento crítico, yo lo puedo poner como 15. De esto ya yo lo dejo a su criterio, no es necesario que digan esta regla. Ustedes pueden ponerle 12, pueden ponerle 10, incluso pueden ponerle 5, porque aquí en Cochayo el máximo granizo que he visto ha sido por menos de unos 8 centímetros incluso. Aquí también hay una guía, 15 a 20 centímetros, ya depende. Entonces, siguiendo la guía que tenemos aquí del ingeniero Putnam, tenemos los tipos de cubiertas que nosotros vamos a considerar. Ahora esta guía que tenemos aquí está en función a una carga de nieve o carga de granizo, que de aquí para adelante nosotros vamos a anotar con la letra Q, y el valor de la carga que tenemos aquí es la carga de nieve, granizo o nieve compactada. Si yo tengo una cubierta de losa plana, que obviamente no va a ser a 0 grados, pero consideramos como plano u horizontal, directamente toda la carga va a aplicarse sobre toda la cubierta y mi factor de K va a ser 1. Ahora, si tengo losas planas con parapetos, estos parapetos en los edificios son muros de seguridad más o menos. Más que todo se presentan estos en las terrazas. Y la acumulación de estos granizos, de estas cargas, porque no hay desfogue, normalmente se dan aquí cerca de los extremos. Cuando esta longitud vale 1. Bueno, dependiendo de la función a la altura de mi altura de parapeto, el valor de K para toda la superficie plana va a ser de 1, y en la parte de la acumulación para una longitud de 1,5 veces la altura del parapeto, se va a incrementar en un 50% el valor de K, o el valor de la carga. ¿Por qué? Por la acumulación de granizo que va a existir en esta zona. Y lo mismo va a pasar en las cubiertas inclinadas o con pendiente, cuando estas tengan canaletas en los bordes de mi cubierta. ¿Por qué? Porque de igual manera en una canaleta, cuando el granizo va bajando o la nieve o cualquier otro efecto, esto en la parte superior cada vez es menor. Entonces así se va a ir acumulando mi nieve o mi granizo. Y hay veces en que se compacta el mismo granizo o la nieve y se van acumulando capas, lo cual en esta parte donde se retiene porque la canaleta se ha tapado, entonces se genera una carga más grande, lo cual es casi similar a esto en una cubierta, pero al ser una pendiente esto, o al tener una pendiente, estos factores de K van a estar en función a la inclinación o a la pendiente de mi cubierta y a una longitud que es 2/3, si mal no recuerdo, de la longitud horizontal de mi cubierta. Lo voy a ver aquí abajo. Entonces, cuando tengo cubiertas inclinadas planas sin canaleta, el valor de K va a estar en función al ángulo de inclinación de mi cubierta. Tengo los valores de K para este tipo de cubierta. Y para cubiertas relativamente
Bueno, para cubiertas casi horizontales menores a 15 grados, el valor de K va a ser 1. Quiere decir que como si estas cubiertas fuesen horizontales, no va a haber ningún factor de corrección. Entonces, a medida que vayamos obteniendo más pendiente, nuestro factor K, que es un factor de acumulación, va a ir reduciendo, ¿verdad? Porque mientras más pendiente tengo, obviamente esto va a desfogarse más rápido. Ahora, si tengo entre 15 y 30 grados, obviamente estos valores van a ir bajando, ¿verdad? Y cuando tengo mayor a 60 grados es como si tuviera ya directamente una pared y no se acumularía ningún tipo de carga aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 38 grados, tengo 41, tengo 47 o demás? Esta guía de carga de granizo me permite interpolar linealmente los valores de K que no van a ser tan incidentes en la parte del, del cálculo. Las variaciones son relativamente pequeñas, son 0.15, lo cual no va a afectar de manera drástica nuestra estructura y normalmente las pendientes de una cubierta están entre los 35 y los 15 grados. Entonces, cuando tenemos cubiertas a dos aguas simétricas o no, que es nuestro caso, yo tengo una cubierta de este estilo que tienen el mismo o la misma pendiente, nosotros ya empezamos a emplear la parte de lo que llegaría a ser los estados de carga, ¿verdad? Dice que para una verificación de un estado de carga, primero cargamos el 100% en ambos lados, nuestra carga, luego 100% a un lado de la cubierta y el 50% al otro lado de la cubierta. Y de manera igual e inversa, al lado izquierdo ver 50 y al lado derecho ver 100, y para el otro estado de carga yo voy a tener 100% aquí y 0 al otro, y de igual manera 100% en la derecha y 0 en la izquierda. Entonces aquí tengo aquí donde estamos. Pero me estoy bajando mucho. Entonces tengo estos de aquí, ¿verdad? Entonces yo tendría para estos casos, ¿verdad? La primera consideración me dice que debo cargar el 100% de mi carga sobre toda la estructura, mi estado de carga. La segunda es 100% aquí y 50 al otro. Para el caso 3 va a ser 50% al lado izquierdo y 100% al lado derecho. Para el caso 4, 100% a un lado y 0 al otro, y 100% al lado y 0 al otro. Y para la parte en donde yo tengo canaletas, como les decía, voy a aplicar un factor de corrección, que este factor de corrección me va a generar acumulaciones en estos tramos de mi estructura, los cuales obviamente tienen que ser mayor a la unidad por el tema de que va a ser más incidente la carga en este tramo por la acumulación de carga. De igual manera tenemos ángulos y tenemos los factores de K para cada pendiente que tenemos. De igual manera se pueden interpolar los valores, y para hallar el valor de la carga total sobre esto va a ser la carga que hemos calculado del granizo demás anteriormente por el espesor de mi granizo por K1 y por K2. Entonces yo tengo eso aquí y es aplicar la interpolación correspondiente. Mi ángulo es menor a 16 y como es la misma cubierta, es menor a 25, el valor de K1 y K2 va a ser 1. Por lo tanto, no hay ningún factor de corrección, pero si estas cargas
a incidir en... Perdón, me estoy equivocando. Para esta carga de aquí va a ser KG1, digamos, por... Perdón. QG1 va a ser la carga del granizo que calcula por el espesor por KA1. Y la carga de granizo 2 va a ser igual a la carga de granizo que calcula hace rato por KA2. No hay factor de corrección, por lo tanto, la acumulación en este caso va a ser igual para ambos casos. Entonces, de igual manera hago mis estados de carga correspondientes. 50 a un lado, los estados de carga correspondientes. 50% a un lado, 100% al otro, de manera viceversa, la totalidad de la carga, y 100% al lado y 0% al otro, ¿verdad? Eso ya habíamos definido. No sé si alguien tiene alguna duda con la parte de la carga de granizo. Como no hay dudas, voy a proseguir con la parte de la carga de viento. Entonces esto ya lo puedo cerrar. Esto también. Y esto también. Ahora, para la carga viva, que es la parte de la norma boliviana 12.25.0022, de igual manera aparece el campo de aplicación y demás, y cuáles son las ecuaciones o qué incidencias hay que tomar en cuenta en mi carga, ¿verdad? Así es. Esta de aquí es la sección 3, norma de viento. Entonces, esta norma boliviana es idéntica a la norma americana. Ya les había dicho que a partir del capítulo 26, en la norma ASCE, nosotros ya vamos a empezar a hacer los cálculos correspondientes para la parte de la incidencia de la carga de viento. Entonces, para la carga de viento, yo igual tengo aquí una planilla. Les voy a indicar cómo elaborar esta planilla también. La pueden hacer en MATCAD, la pueden hacer en Excel, no hay ningún inconveniente. Y les voy a dar las pautas de cómo calcular estos valores, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí cuáles son las definiciones para hacer el cálculo de los parámetros incidentes de mi carga de viento o de mi presión de viento. La ecuación la voy a buscar ahorita, es más abajo. Y primeramente, esta es la ecuación que ya habíamos visto en la anterior clase, que es una carga la carga generada por el viento, pero no es la presión estática generada por los factores de la inclinación de la cubierta, si es por barlovento, sotavento y demás. Es netamente la presión referida a la velocidad del viento y a la topografía del lugar. Pues para ello nosotros en esta ecuación, aquí en la norma, habíamos definido aquí está, la velocidad del viento, ¿verdad? Donde nos indica los factores correspondientes para cada cálculo de mi presión de viento.
en sistema MKS y en sistema inglés. Perdón, sistema internacional. Aquí está. Internacional y sistema inglés. Ahora el KZ, que es este primer factor que tengo aquí, dice que es la velocidad de exposición de presión del viento. Y este coeficiente es calculado con la o en la sección 26.10.1. Entonces busco cuál es la sección 26.10.1. Y aquí está. Presión de la velocidad del viento. En función a la exposición o a la categoría del viento, especificada en la parte 26.7.3, la velocidad del viento tiene un factor KZ-KH que es aplicado mediante la tabla 26.10. Del factor KZ, en función a la presión del viento, netamente se va a referir a la altura de aplicación del viento. Entonces, mientras más elevado nosotros estemos a nivel del mar, o sea, así le puedo poner, nuestro factor de corrección por la elevación del terreno, debemos calcular con estas ecuaciones o en el mejor de los casos si tenemos estas elevaciones en tabla, ¿verdad? Que para nuestro caso, nuestra ciudad o la ciudad de Quillacollo aproximadamente está por los 2.500 metros. Entonces no entramos dentro de estos rangos o dentro de estos parámetros, ¿verdad? Entonces, como no entramos dentro de estos parámetros, nosotros tenemos que calcular la presión del viento, el factor K. Y dice que este ZG es la elevación de nuestro terreno, en este caso la altura sobre el nivel del mar, en metros. Si nosotros trabajamos en pies, tenemos que utilizar esta ecuación, pero como estamos trabajando en metros, es esta nuestra ecuación. Calculamos ese factor y ya tenemos el valor K. Ahora, el valor de KZ, bueno, el K es en función a la elevación. Entonces, KZ, es este de aquí. Perdón, aquí me he trabado un rato. Está en función a la exposición de nuestro tipo de estructura, que son las categorías B, C o D, y a la elevación de aplicación de mi estructura. ¿Qué quiere decir? A medida en donde hay una pantalla blanca, aquí, a medida que nuestra edificación vaya siendo más elevada, el rango de aplicación de ese factor ya no va a ser una presión estática, porque esto se genera así una especie de curva desde la base hasta el último nivel de nuestra estructura y va a empezar a actuar de manera dinámica, lo cual es algo un poco complejo de analizar. Incluso para mí es un poco complejo. Mientras más elevado sea, la aplicación de esto se va a complicar. Para nuestro caso, nosotros tenemos alturas no tan críticas ni tan grandes, y en nuestra edificación nuestra altura máxima son los 9 metros. Entonces, para 9 metros yo debo definir cuál va a ser mi valor de KZ. Pues, dependiendo del tipo de exposición, que era lo que les decía. Para la altura correspondiente, ¿verdad? Yo aquí lo he marcado porque tenía dos cotas de terreno.
para mi trabajo. Aquí yo busco los 9 metros y dependiendo del tipo de exposición. Entonces yo, ¿cómo sé en qué tipo de exposición voy a estar en mi terreno? Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Exposición B, C o D. Me dice que estas exposiciones están en el capítulo 28. Ah, no, 26.7. Aquí están las exposiciones de mi estructura. Entonces, en función a la direccionalidad del viento, igual yo voy a tener diferentes tipos de exposiciones. Categoría B, categoría C, categoría D. Entonces, la categoría B normalmente son para áreas urbanas o suburbanas en donde el área de aplicación de mi carga, de mi presión de viento, en la velocidad, está obstruida por las edificaciones. ¿Se acuerdan? Les hablaba la anterior vez. Yo tengo edificios aquí, aledaños a mi construcción. Y cuando el viento pase por estos edificios van a obstruir el paso del viento o la presión del viento y van a hacer que de alguna manera haya alguna reducción de la presión del viento sobre esta estructura. Entonces eso hace referencia a la parte de la categoría B. Cuando tengo la parte de la categoría C, son en áreas abiertas, normalmente en zonas costeras. Como no tengo nada que obstruya sobre mi edificación el paso del viento, entonces es un poco más incidente. Y los valores del factor KZ o KH van a ser más críticos. Ahora, ¿qué pasa con la parte de la categoría C? En la categoría C, mientras menores sean mis valores, perdón, me estoy confundiendo. La categoría C entra en el rango de que si yo no tengo una categoría B, ni yo no tengo una categoría D, debo trabajar en la categoría C. Explícitamente eso es lo que indica la norma. Si no estoy en el rango B ni en el rango D, trabaje con el rango C. Para nuestro caso y simplificar el análisis, casi siempre trabajamos con el rango C. Entonces me bajo aquí y trabajo con el caso de la exposición C. Dependiendo a la altura, yo puedo adoptar estos valores. Yo tengo entre 9 y 7,6 metros mi exposición en el pico de mi estructura, ¿verdad? Entonces no tengo el 9 aquí, yo puedo interpolar linealmente estos valores. Por lo tanto, tendría un valor intermedio aquí. Ahora, en las notas de usuario que yo tengo, si bien puedo utilizar estos valores, también puedo hacer el cálculo del mismo. El valor de KZ está en función a la altura del terreno y al valor de ZG, que es, estamos, el valor de ZG es la elevación del terreno. Entonces yo tendría la altura
máxima de mi edificación, que son 9, sobre la altura, sobre el nivel del mar de mi estructura. Entonces aquí tengo, puedo calcular de esta manera, siempre y cuando para el primer caso esté en este rango, ¿verdad? Si mi estructura es menor a 15 pies o a 4.6 metros y el valor de Z que esté en este, perdón, el valor de Z está entre estos dos rangos, debo calcular de esta manera. Y si el valor de Z o de la altura de mi edificación es menor a los 4.6 metros, lo calculo con esta ecuación. Los valores pueden estar en metros, en pies, en cualquier unidad. No hay lío en esto. Aquí en la tablita, perdón, en el Excel, de manera automática esto ya se trabaja. Ya sea en pies o ya sea en metros, salen valores casi similares. Y aquí está. Dependiendo del tipo de exposición, yo cambio estos parámetros y ya está. ¿Dónde estamos? Ya. Luego tenía el valor de KD y KZT. Entonces, ¿qué es el valor de KD y KZT? Ya había definido el KZ, ya había definido el KE, me falta el KD y el factor KZ. Entonces, el factor KD, un factor de direccionalidad, que está al inicio de este capítulo, dependiendo del tipo de estructura, yo defino aquí. Factor de direccionalidad. Entonces, el factor de direccionalidad va a depender netamente de la geometría de mi estructura. Si estos sistemas son aporticados, si domos circulares, techos curviados o arcos, chimeneas, todas estas cuestiones. Si son estructuras abiertas, si son retículas o armaduras, todos esos factores se consideran aquí. Entonces yo no sé cómo definir mi estructura, ¿verdad? Un galpón, ¿qué tipo de estructura es? Es un sistema aporticado, es un sistema reticular. Si yo pongo como reticular esto, se me vuelve una estructura inestable, ¿verdad? Entonces, lo que normalmente la norma nos indica es de que podemos adoptar el valor del factor KD como 0.95 para estructuras octogonales o no simétricas o cualquier otro tipo de estructura. O también podemos trabajar con el 0.85, que normalmente nosotros estamos en este rango de estructuras resistentes a cargas de viento. Entonces yo ya defino este valor dependiendo del criterio que ustedes van a tener. Y la única variable que me faltaría calcular en esta ecuación de la presión de velocidad de viento sería el factor KZT, que es el factor topográfico. Entonces el factor KZT va a depender de la topografía de mi ubicación del proyecto. El proyecto nos indica que yo tengo una topografía plana. Me va a simplificar bastante los cálculos en mi estructura. Entonces, como aquí yo tengo una topografía plana, toda esta parte de aquí yo voy a omitir directamente. ¿Por qué? Porque no tengo altura de mi colina, no sé si es escarpado o no escarpado, tiene irregularidades de mi terreno y demás. Y estos factores van a ir variando en función a la altura y a mi pendiente si es positivo o negativo. Como es, como es un terreno plano, directamente aquí nosotros
vamos a considerar que nuestro valor KZT va a ser 1. ¿Por qué? Porque para considerar todas estas condiciones topográficas en mi estructura, tengo que cumplir todas estas condiciones que me indica la norma. Si no es exposición C, si no es exposición D, si mi altura de mi edificación en función al risco, o en este caso al monte que tengo, es mayor a 0,2 o tiene que ser mayor a 0,2. Si no cumple ninguna de esas condiciones, y también en función a las longitudes de mis cerros, en este caso, yo no puedo aplicar nada de lo que tengo aquí. Ninguna de estas ecuaciones. Entonces, directamente yo voy a tomar que el valor de KZT va a ser 1. Y si voy a la norma boliviana, estamos. Tengo la misma ecuación para el diseño. ¿Dónde estamos? Aquí está. 0,603. La misma ecuación. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? En la norma boliviana aumenta un nuevo parámetro. Ese parámetro es un factor de importancia. En la norma americana, la diferencia es de que allá todas sus estructuras tienen un factor de importancia igual a 1 porque la seguridad para todos es lo mismo. Pero en el caso nuestro sabemos que no le damos la misma importancia a nuestras estructuras, por lo tanto, dependiendo al tipo de categoría al cual está referido nuestra estructura, va a tomar una importancia distinta. Entonces, el valor de I va a depender de si son estructuras de primer nivel, segundo nivel, si corren riesgo nuestras estructuras, el factor I. Aquí está. Factor de importancia. Para un edificio o estructura que se obtiene de esta tabla, se determina en base a esto. Ahora, si es una categoría 1, a estas categorías ahorita les voy a indicar. Dentro de este rango están estas instalaciones. Dice donde no se representan un riesgo alto o se presentan bajo riesgo para la vida humana en caso de fallo, incluyendo pero no limitado a. Yo tengo instalaciones agrícolas, ciertas instalaciones temporarias o instalaciones menores para almacenamiento. Caso 2 es un caso normal, dice donde todos los edificios y estructuras no cumplen ni el caso 1, ni el caso 3, ni el caso 4. Caso 3, cuando se tienen estructuras que representan un peligro sustancial para la vida humana. Entonces, todos estos detalles no se toman en cuenta en la norma americana. Y ahora, dependiendo al factor de importancia o a la categoría a la cual pertenece nuestra estructura, nosotros vamos a adoptar el valor de I. Entonces, yo no tengo ninguna de estas categorías. Hospitales, cuarteles, refugios, instalaciones petroquímicas, ni es una instalación agrícola, porque el proyecto me dice que es una cancha deportiva, que tiene cierto valor sustancial, ¿no? Pero no es tan incidente en cuanto a al riesgo que presenta para la vida humana. Caso fortuito pase como últimamente está pasando en esas estructuras, podríamos considerar nuestra estructura un tipo 3, pero casi siempre este tipo de edificaciones se los cataloga en la categoría 2. Entonces el valor de I va a ser igual a 1. Yo calculo el valor de mi presión de viento y ya tengo para diferentes alturas.
Entonces aquí yo les explico esto. Como mi cubierta no es caídas, lo que se recomienda hacer es, en función al nivel más bajo, puede ser con qué color, en función al nivel más bajo, voy a generar esta ecuación y el valor de KD, es el valor de KD, que era este de aquí, no KZ, perdón, en función a la altura de mi terreno, yo voy a generar una tabla donde para las alturas correspondientes de Z, donde voy a analizar, me va a salir una presión a cada altura correspondiente. Tengo KZ igual a 0, 4, 5 y esto. Ahora les explico. Las alturas que ustedes van a tomar va a ser primeramente el nivel del terreno inicial. Luego van a tomar en cuenta en la parte en donde empieza la pendiente de mi cubierta o donde inicia la cuerda inferior. Y para el techo, como es de 2 caídas, la altura que voy a considerar aquí debe ser una altura promedio entre la caída de mi techo y el nivel más bajo que estoy analizando y luego el punto más alto. Si tengo más caídas en mi techo, entonces tendría que hacerlas a cada altura medios en donde cambia la pendiente de mi techo. ¿Ya? Entonces, esta es la parte de la presión del viento. Perdón, por la velocidad del viento. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Sí, sí, diseñamos para la altura máxima. ¿Estaría correcto? No, o sea, sí estaría correcto, pero tampoco estaría mal. No estaría correcto, tampoco estaría mal. Lo único que estuvieras haciendo es de que toda tu presión sea uniforme. No sería variable, como en el lado que estoy pintando ahorita. No tendrías una presión variable a medida que vayas aumentando la altura de tu estructura. No está mal que hagas con esto. O sea, tal vez te sobredimensione o tal vez te subdimensione, pero puedes trabajarlo así igual, de manera uniforme tus carros. Entonces directamente aquí sería 0 y sería 9. Y te va a dar tu valor. ¿Ya? En caso para meter al RAM, tendríamos que meter para cada una de esas alturas al punto que corresponde, yo creo, ¿no? Sí. Pero eso lo vamos a hacer en función a las áreas, porque yo sé que en el RAM, cuando le ponemos las cargas, hay que ponerle en el nodo inicial y en el nodo final, y hay que poner cuánto va a ser la variación. Y es un poco más difícil hacer esto, porque hay que ser uno por uno. Pero si definimos en función a nuestras áreas de trabajo, se puede hacer de manera automática. Mañana eso les voy a indicar, porque ahorita es netamente cargas. Mañana metemos los datos y directamente sacamos los resultados, y todo el domingo ustedes estuvieran haciendo sus planillas para iterar. ¿Ya? La incidencia de las cargas, en este caso la carga de viento, sería la única que va a afectar a la columna. En este caso sería la columna, ¿o qué sería? Sí, a las columnas. Solo sería la carga de viento. ¿Estaría entrando como carga de área o lo vamos a hacer afectar directamente a las columnas? Eso ya va a depender de cada uno. ¿No ve? Porque... ¿dónde está? Yo lo podría poner así, ¿no ve? Aquí dibujo un área y lo hago como si fuese una losa de una dirección, la mitad de un lado y la mitad del otro, ¿verdad? Entonces esta incidencia puedo agarrar y la puedo poner sobre la columna, o si quisiera lo trabajaría como toda una presión directa, pero normalmente
esta carga de viento va a trabajar sobre solo este sector de la columna. Si hago esta área, en esta área, así. Y definir esta carga, ¿no ve? Pero hacia dónde yo quiero definir la distribución. Yo no quiero distribuir aquí arriba, quiero distribuir a los costados. Entonces, haciendo esto, yo le pongo la carga de área, es decir, este de aquí, y el perpendicular al área, y defino, ¿no ve? Cuánto quiero, la presión. Y al hacer eso, directamente se va a distribuir hacia los lados izquierdos y derechos. Lo malo de esto es que cuando haces estas cargas de área, directamente esto trabaja de manera uniforme, ¿verdad? Por eso es que cuando hacemos aquí, trabajamos por esas alturas. No sé si me estás entendiendo. Para esta altura tenemos la misma carga, pero ya para estas variables obviamente ya puedo definir diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, podemos hacer así, o podemos agarrar y agarro las que se llaman las columnas, como las cargas son de miembros, vengo y pongo, ¿no ve? Perpendicular al eje 2, al eje 3, triangular, trapezoidal, y la hago variable de esta manera, ¿verdad? Eso también puedo hacer, pero es un trabajo más tedioso. Así en la parte de las uniones, para ya hacer la corrida en el RAM, Ya. ¿y ¿hay alguna parte donde tenemos que especificar que las uniones van a ser de soldadura? ¿O la corrida se hace así nomás sin especificar? No es automático. Porque mira, si tú agarras, y normalmente estos programas, por la continuidad de los elementos, se generan nodos, pero este nodo no significa que sea articulado. El programa directamente asume de que es continuo este elemento. Y cuando hagas correr, te va a generar momentos si es que tienes cargas sobre las correas o sobre las cuerdas. Y cuando tú articulas tu elemento, le pones en los nudos, en los miembros, perdón. Y yo agarro este elemento, o ponle estos dos, ¿no ve que son continuos? Y no lo pongo esto. Y artículo, vas a ver que se va a generar una especie de rótula en los nodos que están ligados a estos. Entonces esto no me va a generar momento, pero si le vuelvo a empotrar, quiere decir que es continuo, ¿verdad? Porque una soldadura normalmente le da una condición continua entre elemento estructural y se elimina el rótulo. Ahora, si quiero articular solo en este eje, tendría que poner alrededor del eje 3, perdón, alrededor del eje 2, y en este sentido alrededor del eje 3, ¿verdad? Para evitar la torsión. Torsión respecto al eje 2, flexión respecto al eje 3. Entonces no lo vuelven nada de esto. El programa automáticamente está asumiendo de que es una condición continua, y obviamente como son elementos continuos, podemos suponer de que nuestra estructura va a ser soldada, porque nosotros asemejamos los nudos articulados cuando tenemos conexiones en pernal, porque los pernos, como tienen roscas, normalmente se pueden rotar eso o se sueltan, ¿verdad? Entonces, no lo toquen esa partecita.
déjenlo así nomás, no lo articulen directamente el programa está asumiendo como nodos continuos. Nos ¿Ya? una pregunta más. Dime. Y en esa parte donde nos está mostrando en el RAM, hasta donde yo pude aprender, se puede hacer el diseño para que solamente te diseñe atracción y compresión. Y justo en esa parte donde nos está mostrando la barra de herramientas ahí arriba, nos dice eso. ¿Tendríamos que hacer eso o eso va a afectar en la continuidad del elemento? O sea, para que solamente nos diseñe atracción, atención y compresión. Ya. No te va a afectar en nada. Pero al momento de los resultados, cuando solo trabaja tensión o compresión, nosotros hemos aprendido en hiperestáticas que cuando un elemento solo trabaja tensión o compresión, la continuidad de sus nodos no te genera momentos, ¿verdad? Y si esto no te genera momentos, te va a dar otros resultados porque solo va a trabajar ese tipo de esfuerzos. Esto no te va a dar una estructura irregular, pero aquí tus esfuerzos de compresión o tracción van a ser uniformes. ¿Qué va a hacer el programa? Va a agarrar aquí para las correas, porque sobre las correas están descansando las cargas. Va a tomar como si fuese una condición isostática. Entonces aquí carga puntual, carga puntual, carga puntual y todo eso, ¿verdad? Entonces se va a volver una serie isostática. Pero en esta estructura, que es un poco grandecita, no nos conviene tener eso en cuenta. Cuando tienes estructuras pequeñas, puedes tomar en cuenta la parte de compresión y tracción para hacer ese diseño. Para este tipo de estructuras, trabajen como estructuras continuas, no los articulen, porque estas condiciones es articulación en sí. Y te va a dar otros resultados. Y hemos comprobado que cuando una estructura, por más de que las cargas solo sean en los nodos, si no están articuladas, te dan unos resultados. Si están articuladas, te dan otros resultados. Entonces, por ahora, déjenlo así nomás. ¿Ya? Listo, sí, gracias. Sería ver si las 11 menos 20. Ya, ¿dónde estábamos? Aquí. Entonces, ya conociendo el valor de la carga por la presión y velocidad del viento, nosotros entramos al cálculo de la presión que va a generar el viento sobre nuestra estructura de manera perpendicular o paralela a la estructura. Entonces todo esto es bastante extenso. Yo creo que mañana esto lo hacemos, ya, porque igual tengo que presentar unos trabajos. Así que mañana, ¿a qué hora pueden? La mayoría. Y bueno, los que están aquí, porque no les puedo preguntar a los que no asisten. En la noche, yo creo. Los demás, ¿qué dicen? Voy a tomar directamente la voz de Juan o de Manu si es que nadie dice nada. A ver, son 16 personas, 15 los que están en la llamada. Mañana en la noche continuamos. Porque solo es meter ya el programa y hacer esto de aquí. Ya. Puede ser más temprano. Es sábado, tipo 6, 7. Sí, está bien. Ya. Entonces, tipo 6, 7 les voy a mandar el enlace y vamos a continuar. La verdad, el Inge me ha hecho que no les pase ya material porque no hace. Directamente agarran y le meten lo mismo. Les voy a pasar esta planilla para que se puedan guiar y por lo menos estén avanzando hasta aquí, todo donde hemos hecho. Esta parte de aquí, si ustedes pueden estar avanzando, igual estaría bien. Les voy a explicar mañana. Y si van a usar esta planilla, modifíquenla a su criterio, no agarren y
cambien sus datos y directamente hagan eso. El Inge va a revisar también. Y si ve que toditos tiene, primeramente me va a reñir a mí. Y luego a ustedes les va a aplazar. Lo que queremos es que no les aplace, ¿no ve? El proyecto es personal. Ahora el Inge no me dijo si va a ser presencial su entrega o va a ser virtual. Le voy a preguntar mañana por la mañana y les voy a avisar eso. ¿Ya? Avancen hasta esta parte de las cargas y sus planillas de los elementos estructurales igual. No lo dejen para última hora. Ya saben cómo hacer tracción, compresión y soldadura para angulares y para doble angular. Para que no se compliquen, yo les recomiendo que hagan todo con doble angular y no trabajen con angulares aquí. ¿Ya? Entonces nos veríamos mañana y esta planilla ahorita les paso. La grabación igual al grupo pásenla porfa, si es que alguien ha grabado. Mañana directamente metemos las cargas aquí. ¿Alguien ha tenido problemas al hacer su estructura? Yo creo que nadie. Entonces esta planilla les voy a pasar y nos veríamos mañana a las 6:30. 6:30 les mando el enlace. ¿Ya? Gracias chicos, nos vemos mañana. Bueno, Yo. chao, se cuidan.